A ver si podemos dar. Bien, señoras y señores, muy buenos días y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria. Bien, mi intervención será breve, pero quería, después de que se haya constituido esta mañana tanto el Congreso de los Diputados como el Senado, dirigirme a todos ustedes y hacer algunos comentarios. Hoy comienza una legislatura. Creo que ha comenzado bien. Pienso que el acuerdo al que se ha llegado esta mañana es un acuerdo muy positivo para todos. La composición de la mesa refleja la pluralidad del hemiciclo. Es una mesa plural. Es una mesa que está presidida por la candidata del partido político que ha tenido más votos y más apoyos en las elecciones del pasado 26 de junio, que es la candidata del Partido Popular, Ana Pastor. Estoy absolutamente convencido de que será una magnífica presidenta de la Mesa de las Cortes y también estoy convencido de que defenderá todos los derechos de cada uno de los diputados, de los 350 personas que conforman esta Cámara. Por tanto, desde este punto de vista, tengo que decir que la legislatura, porque hemos sido capaces de constituir una mesa plural y porque esa mesa está presidida por la candidata del primer partido político en preferencias de los españoles, insisto, creo que comienza bien. Y ahora llega una segunda parte que, como todos ustedes saben, tiene también una gran importancia. Se trata de formar gobierno. Como me habrán oído decir en alguna ocasión, creo que hay dos características que deben ser tenidos en cuenta por todos a la hora de constituir este Gobierno. En primer lugar, el Gobierno necesita, para serlo, para tomar decisiones, para funcionar, para afrontar los retos que tiene España, tener al menos un mínimo de estabilidad política. Y en segundo lugar, creo que las decisiones que se adopten deben tomarse rápidamente. Pienso que no tiene ningún sentido, ninguno, el prolongar esto de manera indefinida y, desde luego, pienso que no tiene ningún sentido el que podamos repetir las elecciones. Me gustaría que eso quedase claramente descartado por parte de todos los grupos políticos. Llevamos ya mucho tiempo, desde prácticamente el verano del año pasado, casi un año, con un Gobierno que no ha podido remitir proyectos de ley a las Cortes porque no se podían aprobar, con un Gobierno que desde el día 21 de diciembre está en funciones y necesitamos tomar urgentemente decisiones que le interesan al conjunto de los españoles. En el mes de agosto hay que aprobar, después de que conozcamos la senda de déficit y la ratifiquemos de la Unión Europea, de la Comisión, tenemos que aprobar el techo de gasto. Eso tiene que aprobarlo el Gobierno que sea elegido en el mes de agosto, tiene que reunir luego al Consejo de Política Fiscal y Financiero y tiene que aprobarlo el Congreso y el Senado. Y si no logramos hacerlo, pues no podremos hacer el presupuesto de las administraciones públicas y no podemos hacer el presupuesto que el Gobierno tiene que aprobar el próximo día 23 de septiembre para que entre en la Cámara, como dice nuestro texto constitucional, el 1 de octubre. Creo que no tiene ningún sentido retrasar nada, sobre todo porque eso nos obligaría, en su caso, a prorrogar los presupuestos generales del Estado y eso, desde luego, no ayudaría al normal funcionamiento de las instituciones ni a empezar a tomar las decisiones que tienen que ser necesariamente positivas para el conjunto del pueblo español. El reto de los próximos 4 años sigue siendo la recuperación económica, sigue siendo su consolidación, continúa siendo el objetivo de que ésta llegue a todos y, sobre todo, que se cree empleo en nuestro país. Vamos bien en los primeros meses del año. En estos primeros meses se han afiliado a la Seguridad Social 450.000 españoles más. Si somos capaces de continuar por la senda que hemos caminado a lo largo de los últimos tiempos, la segunda parte del año pues también puede servir para que más españoles consigan un puesto de trabajo y así empecemos a intentar conseguir y aproximarnos al gran objetivo de esta legislatura, que es el crear 2 millones de puestos de trabajo. Insisto, 450.000 españoles en estos 6 primeros meses se han afiliado a la Seguridad Social. Por tanto, insisto, es preciso un Gobierno estable que pueda atender a las obligaciones mínimas que tiene que atender un Gobierno, que pueda funcionar, tomar decisiones y defender los intereses generales, y es preciso que esto se haga de una manera rápida. Por mi parte, como presidente del
Partido Popular y como candidato a la presidencia del Gobierno, tengo que reiterar que estoy dispuesto a gobernar, que soy consciente de la responsabilidad que tengo ante los españoles, ante los que nos han votado y ante los que no nos han votado. Pero esa responsabilidad mía no es total. Todas aquellas personas que hemos sido elegidos diputados en esta Cámara tenemos una responsabilidad. Todos representamos al pueblo español y yo espero que todos estemos a la altura de las circunstancias. Creo que retrasar sine die la formación de un Gobierno o bloquearlo o propiciar la convocatoria de nuevas elecciones sería una enorme irresponsabilidad y sería lo peor que nos podía ocurrir a todos como españoles. Por tanto, esta es mi posición. Yo ya he tenido algunas conversaciones, como ustedes conocen, con dirigentes de otras fuerzas políticas y es mi intención continuarlos en los próximos días para que esto no se demore de manera indefinida. ¿Tienen alguna cosa? Estoy a su disposición. Sí. Buenas tardes, señor Rajoy. Quería preguntarle si después de esta sesión constitutiva de las Cortes usted mantiene el calendario que nos trasladó la semana pasada, el calendario que desearía de que comenzara la sesión de investidura el próximo 2 de agosto y, por otra parte, si este acuerdo que se ha alcanzado para la mesa del Congreso con la presidencia que ha recaído en Ana Pastor puede ser un buen precedente, un primer paso en el buen sentido para desatascar la situación de cara a una investidura. Gracias. Bien. Son dos preguntas las que su colega me ha formulado, las repito por si no se escucharon. La primera pregunta hacía referencia a si yo mantenía el calendario que había planteado como deseable hace unas fechas. Bueno, yo lógicamente no soy quien para fijar ninguna suerte de calendario. Ahora yo digo lo que a mí me gustaría, y a mí me gustaría, como he señalado antes, que esto se hiciese rápido, más que nada porque desconozco qué es lo que se puede hacer en septiembre que no se puede hacer en los próximos 15 días. Hoy es día 19 de julio, lógicamente es el rey quien tiene que tomar las decisiones de cuándo inicia las consultas y si propone o no propone y a quién como candidato a la presidencia del Gobierno, pero en fin, yo creo que entre todos, si actuamos en fin, con sentido común y con una cierta lealtad, estaríamos en condiciones de resolver esto a principios de agosto. Y desde luego, y por mi parte, voy a trabajar para que así sea, pero insisto, no es algo que me corresponda a mí en exclusiva. Esto es una decisión que tenemos que tomar entre todos y afecta pues a mucha gente, ¿no? La segunda pregunta que me formula es si el acuerdo al que se ha llegado para la mesa puede ser un prólogo o puede ser un buen paso para llegar a un entendimiento de cara a la formación del Gobierno. Bueno, yo tengo que decir dos cosas. La primera es que al único acuerdo que hemos llegado aquí es a constituir la mesa de la Cámara. Sobre eso sí ha habido un acuerdo y evidentemente pues ese acuerdo se ha cumplido. Por lo menos ese es el resultado de las votaciones. Bueno, a partir de ahí, pues en este momento solo conocemos, yo se lo he contado a ustedes o por lo menos a parte de ustedes, las posiciones de dos fuerzas políticas, bueno, que son las dos con las que, lógicamente, por el número de sus diputados nosotros podemos entendernos, ¿no? Y es evidente que si ninguna de esas posiciones cambia, pues no es posible la investidura. Pero, en fin, eso es algo de lo que tendremos que hablar en los próximos días. Yo sí quiero decir una cosa. Yo he afirmado, primero, que hay cosas que son urgentes, y lo he vuelto a reiterar hoy aquí. He afirmado, en segundo lugar, que para que un Gobierno tenga unas mínimas condiciones para funcionar, pues se necesita que pueda tener el techo de gasto aprobado, que las administraciones públicas puedan hacer sus presupuestos, que haya un presupuesto, que podamos cumplir nuestros compromisos europeos, que haya una posición común en los debates que se van a abrir ahora en la Unión Europea, empezando por el tema de la salida del Reino Unido del euro, y que en política exterior, política de defensa y política antiterrorista haya al menos un mínimo consenso. Esos son los mínimos para empezar a funcionar. A partir de ahí yo he entregado a las distintas fuerzas políticas lo que podía ser un programa de gobierno y en ese texto que se entrega
pues se dice lógicamente que este es un texto para debatir, esto no es un texto que nadie puede interpretar que sea porque no lo es un contrato de adhesión, pero creo que es un texto en el que mucha gente se puede sentir identificada, porque los objetivos son muy claros. El primero y el capital es el crecimiento económico y el empleo, asunto en el que creo estamos todos de acuerdo, y el segundo es ver cómo mantenemos y mejoramos los grandes pilares de nuestro estado de bienestar, fundamentalmente sanidad, pensiones, educación, etcétera. Luego está la lucha contra el terrorismo, está el tema territorial, es decir, creo que son objetivos claros. Las medidas que allí se plantean son medidas que también se han recogido en otros papeles de otras fuerzas políticas que yo he visto en su día, evidentemente no todas, pero evidentemente de lo que se trata es de ver si es posible explorar un entendimiento en base, insisto, a un documento que nosotros hemos puesto a disposición de todos. Ahora, como todos ustedes saben también como yo, lo más importante para llegar a alguna suerte de entendimiento es tener la voluntad de llegar a ese entendimiento, si no las cosas pues serán más complicadas. Por nuestra parte, tengan ustedes la absoluta seguridad de que vamos a hacer cuanto esté en nuestras manos y sea razonable para que España tenga un gobierno y lo tenga pronto. Adelante. Buenas tardes, presidente. ¿Esto quién? Buenas tardes. Quería hacerle dos preguntas y de las conversaciones que usted ha mantenido ya con los representantes de los distintos partidos, quería saber si usted cree que hay agua en la piscina para ir a una investidura en caso de que sea el candidato propuesto por el rey. Y la segunda pregunta que quería hacerle es si usted no cuenta con apoyos, ¿descarta ir a una investidura? Bueno, lo importante no es que haya agua o deja de haberla, sino que uno no se caiga. Y en relación a si descarto o dejo de descartar, yo lo que dije el otro día y vuelvo a reiterarlo ahora es que yo quiero gobernar y pido que se me deje gobernar, porque además el Partido Popular pues tiene 52 escaños más que el segundo y pido que no haya un bloqueo. Por tanto, yo pido que se me deje gobernar. Si no se quiere que el Partido Popular pues pueda gobernar, es evidente que, como dije el otro día, tendremos que abrir una reflexión, pero no solo nosotros, sino todos, para ver cómo superamos esta situación. Pero insisto, después de los resultados electorales, después de que el pueblo español haya dicho cuál es su posición, creo que el Partido Popular, al que le gustaría, y lo he explicado ayer con claridad, una fórmula de gobierno que diese la mayor estabilidad posible, pues si no es posible la estabilidad, desde luego estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de gobernar, porque tenemos 137 diputados. Pero ustedes conocen perfectamente cuál era mi posición, porque es la misma desde el 21 de diciembre. Si no es posible porque no se quiere la gran coalición, como existe en otros países de la Unión Europea, que yo creo que hubiera sido lo mejor, pero no es posible porque esto necesita la concurrencia de las voluntades de varios grupos. Si no es posible eso, me gustaría que hubiera un gobierno que fuera el resultado de unos acuerdos donde se fijaran claramente unos objetivos, donde además de los objetivos se fijaran las medidas para conseguir esos objetivos. Y si eso no es posible tampoco, que sería muy deseable también, pues el Partido Popular asume su responsabilidad como fuerza política más votada, pero pedirá pues, esos mínimos a los que he hecho referencia antes. Por tanto, esas son las posibilidades que existen en estos momentos. Pero, desde luego, el Partido Popular quiere gobernar, porque ha ganado las elecciones y porque, lógicamente, tiene la obligación de respetar la voluntad de las personas que han votado y la voluntad del conjunto de la nación que se posicionó, como ustedes conocen. Adelante. Gracias. La respuesta de los partidos al documento que usted les ha enviado no ha sido precisamente buena. Ha dicho usted que piensa seguir hablando. ¿Va a hacer otra segunda ronda de reuniones? ¿Habrá otro documento? Gracias. No, es decir, yo, si se quiere hablar sobre mi documento, hablaré, porque para eso lo hemos hecho. Si no se quiere hablar sobre mi documento, pues mire usted, esto requiere la voluntad de dos partes. Yo voy a intentar hablar con fuerzas políticas con las que es más fácil, al menos en teoría, que llegar a un entendimiento, pero ni hay procedimientos ni hay nada. Dependo también de la voluntad de los demás. Pero insisto,
soy consciente de la responsabilidad que tengo, pero todo el mundo debe ser consciente también de la responsabilidad que tiene. Y desde luego España necesita un gobierno y lo necesita a la mayor celeridad posible. Muchísimas gracias. Gracias.